Radio Melodía presenta un programa donde se hablarán distintos temas, con entrevistas, consejos y ministración. Línea abierta, junto al pastor Julio Acosta. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Una vez más estamos al aire con Línea Abierta. El tema de hoy bastante caliente porque vamos a estar hablando como tema principal sobre la iglesia cristiana frente a la política. Un tema por demás conflictivo por un lado, pero también importante porque tiene que ver con el presente y el futuro de la iglesia cristiana en nuestros países. En Latinoamérica particularmente, pero también en todo el mundo como un principio general. Hoy tengo a nuestros invitados de siempre, de los miércoles, aquí a Néstor Mercado desde Buenos Aires, Argentina. Tengo a Nelson Almazán desde La Paz, Bolivia. Y estamos esperando a Horacio Luisi desde Colima, México. Vamos a ver si es posible que se presente hoy al programa. Pero bien, así que después del saludo personal de cada uno, vamos a arrancar con el tema de hoy: la iglesia cristiana frente a la política es el tema. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Una vez más, bienvenido desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo anda todo por allá? ¿Qué tal, Julio? Bien, un poquito fresquito está acá en Buenos Aires. ¿Cómo ha ido tus conferencias? Bueno, estuvimos unas semanas de conferencias en distintas partes al norte del país y ya he vuelto de esa gira y estamos poniéndonos al día poco a poco con las cosas que dejamos acá retrasadas, ¿no? ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo anda desde La Paz, Bolivia? Todo muy bien, muy buenas tardes, querida audiencia, y a su servicio, pastores. Muy bien. Hoy el tema fue, digamos así, inspirado, si vale el término, por causa de algunos acontecimientos nuevos acá en Bolivia. Sucede que el gobierno ha lanzado unas leyes con las cuales hay una gran mayoría que no está de acuerdo, y entre los cuales se cuenta también la iglesia cristiana evangélica en Bolivia. Así que han habido manifestaciones, han habido pronunciamientos. La iglesia ha dicho: no estamos de acuerdo con estas leyes. Y bueno, eso inmediatamente nos mete en el ámbito de la política. Estamos aquí hablando de una iglesia cristiana que está diciendo: aquí estamos nosotros. O algo por el estilo, pero estamos ya de alguna manera directa participando en temas políticos. ¿O cuál es tu percepción, Nelson, vos que estás ahí en La Paz y estás percibiendo, creo yo, de primera mano lo que está aconteciendo allá? Es verdad. Bueno, sería importante primeramente definir qué es política. Política es la forma de organización de una sociedad. En este sentido, se va a empezar a hablar de diferentes políticas públicas, como es la legitimación de ganancias ilícitas, ¿no? Entonces, en esta forma de organización, o si quiere llamárselo así, en esta forma de políticas públicas, se debe consensuar con diferentes partes de la sociedad. Y por supuesto que no se ha consensuado la ley de legitimación de ganancias ilícitas. En ese sentido, no se ha consensuado con la iglesia, ¿no? Entonces, es como lo que ha pasado con la ley de libertad religiosa, la ley 1161, que no se ha llegado a consensuar. Entonces, la Constitución Política del Estado boliviano nos dice que si no hay un consenso, pues si bien puede existir una legalidad, no va a existir una legitimidad, ¿no? Entonces, es el descontento mismo de la iglesia, porque antes hablábamos
con Michel Foucault, con otros autores, que estamos entrando a sociedades de control, ¿no? Y justamente la finalidad de la legitimación de ganancias ilícitas es que sea Bolivia forme parte de una sociedad de control, ¿no? Entonces, ahí está el descontento, ¿no? Ahí está, pero esta sociedad de control estamos entendiendo desde mi punto de vista, no desde el Estado boliviano, sino de un control supraestatal, porque la ley de legitimación de ganancias ilícitas, en este caso, es un grupo, está implementado por un grupo de acción financiera latinoamericano, ¿no? Entonces, eso para dar un punteo nada más, Pastor. ¿Qué es en concreto lo que están pidiendo? Porque de acá de Argentina no sabemos nada. A la iglesia. Okay. La ley intenta reglamentar varios temas que tienen que ver con manejo. Un título muy bonito, el título sin duda es espectacular. Es una ley anti-legitimación de ganancias ilícitas. En resumidas cuentas, intenta frenar la corrupción a todo nivel, pero ya hay algunos artículos que de repente Nelson nos va a citar en un momento, algunos artículos que afectan inclusive a la iglesia cristiana, porque le da tuición al gobierno para controlar, fiscalizar directamente los ingresos de las iglesias cristianas evangélicas. Y no solo eso, sino que también le da la autoridad o la libertad de investigar a los pastores que ellos consideren que están recibiendo diezmos y ofrendas más allá de lo normal. Más o menos esa es la idea, Néstor. No sé si Nelson tenés algo que acotar como explicación. Claro, específicamente esta ley está en conversación, si quiere llamárselo así, en senadores. Pero el descontento de la iglesia es exactamente con el artículo 11, donde primeramente quiere, como nosotros hemos estado analizando, el nuevo orden mundial lo que quiere hacer es controlar todo. Y en este sentido lo que se quiere es controlar los ingresos de la iglesia, egresos, todo se debe controlar, aunque, esto hay que entenderlo, que la Cancillería se les pide a todas las iglesias bolivianas cuánto tienen de ingresos por diezmos y ofrendas, ¿no? Un informe Entonces, anual. ¿Cómo? Se les pide un informe anual. Se les pide un informe anual, ¿no? Sin embargo, en este sentido de control, lo que se quiere hacer, que si es que una iglesia empieza a fallar o empieza a no estar conforme a esta sociedad de control, pues lo que va a pasar es que lo van a volver un tipo delictual. Me explico un poquito más. La legitimación de ganancias ilícitas es un delito en el sentido de transformar recursos económicos del narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, o sea, es una transformación de recursos. Entonces, el peligro latente es que se transforme en un tipo delictual. Ese es el punto 1. El punto 2 de la ley de legitimación de ganancias ilícitas es que se está dando poder a 7 personas sobre el Estado de poder administrar este poder de control, ¿no? Entonces, es muy importante analizar esto. Hoy en día lo estamos viviendo ya con leyes en Bolivia. Antes lo analizábamos desde un punto de vista filosófico, teórico, hablando de sociedades de control. La anterior vez habíamos hablado de la biopolítica, ¿no? De Michel Foucault, pero ahora sería interesante analizarlo ya con leyes y con normas. Y esto es muy importante entender. La iglesia está pasando a ser controlada, primeramente con la ley 1161, un control doctrinal, y con esta ley ya sería un control absoluto sobre la iglesia.
¿Cómo es el asunto en Argentina, Néstor? ¿Se tocan estos temas? No hay este ruido que hay ahí en Bolivia. Nelson me viene hablando hace mucho tiempo de esto y nunca sentí el mismo nivel de preocupación por esas investidas del gobierno. Sin embargo, acá lo que está habiendo es un avance directamente político sobre la Iglesia, más que legislativo, ¿no? O sea, está tratando de cooptarse políticamente a las iglesias, de transformarlas en un apéndice de la política. Claro. Entonces, de lo que... Ok, adelante, Néstor, se te corta a ratos. No, que digo que no hay acá en este momento una ley que pretenda coartar la libertad de la Iglesia. Sí se siente una intención de politizar a la Iglesia, de partidizarla. Principalmente los dos principales partidos, que son el kirchnerismo y nuestro Cambiemos, de Macri, están usando algunos pastores que son medios políticos para generar vínculos con las iglesias y no me gusta porque me parece que la están reduciendo a esclavitud. O sea, no tengo problema con hermanos que hagan política, pero que la iglesia empiece a depender de las prebendas del gobierno, de obsequios del gobierno, llámese comida, llámese colchones, camas, o todas esas cosas no me gustan. Eso es lo que está pasando. La idea de este programa, básicamente, es que nosotros exploremos los pros y los contras de que la Iglesia participe de la política, o qué es lo que debería hacer la Iglesia frente a movimientos políticos. Porque lo que tenemos acá, como bien decía Néstor, es un intento político de meterle la mano al bolsillo, como se dice, a la Iglesia en general. Siendo que el artículo 4 de la Constitución Política del Estado habla claramente diciendo que el Estado plurinacional de Bolivia es un Estado laico, es decir, que no profesa ninguna religión. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es el cultivo de una religión netamente andina que se está practicando, que se está prácticamente constituyendo en la religión oficial del Estado, porque en todos los actos, en todos los eventos que realizan y que ellos ven conveniente, están realizando ceremonias, ritos religiosos, básicamente andinos. Entonces, por otro lado, están estas leyes y otros intentos más de afectar a la Iglesia cristiana. Ya en el pasado se habló, si recordamos, Nelson, sobre la idea que algún diputado por ahí tuvo de que las iglesias den facturas por los diezmos y las ofrendas. Y no estamos hablando de las facturas argentinas, que son bastante ricas y dulces, ¿no? Estamos hablando de emitir facturas, estamos hablando de un compromiso mucho más allá de lo que, creo yo, de lo que esta ley pretende en esos dos artículos. ¿O cómo lo ves, Nelson? ¿Es cierto que hay un intento bien explícito por parte del gobierno
de afectar políticamente a la iglesia? Claro, como habíamos denunciado más antes, primeramente quiero puntualizar algo. Como entendido en cosmovisión andina, lo que se practica en Bolivia esencialmente no es cosmovisión andina. Y eso sería debatirlo en otra situación. No estoy de acuerdo que se hable de un socialismo comunitario, porque el socialismo es un pensamiento europeo, lo llama el andinismo, y Fausto Reynaga no quería saber nada de socialismo. Me refiero al indianismo. Pero creo que eso lo vamos a hablar posteriormente. Lo que se practica en Bolivia no es cosmovisión andina. Sin embargo, hablando ya de habíamos hablado hace un mes, en una intervención mía, señalé que el territorio boliviano iba a entrar en sociedades de hipercontrol, ¿no? Ya no en sociedades de control, sino de hipercontrol. Lo que quiere hacer no el Estado boliviano, hermanos, sino el nuevo orden mundial. La Organización de Naciones Unidas, justamente con otros poderes supraestatales, vienen e imponen a cualquier gobierno. Lo que quieren hacer no es que se emitan facturas. Lo que quieren que hagan lo que se quiere hacer con la iglesia es hipercontrolarlos. ¿Por qué? Porque con la ley, sobre todo 1161, que ya está aprobada, es la imposición de una doctrina, sobre todo ecuménica, en todas las iglesias, ¿no? Esto se ha ido analizando mucho con abogados, se ha ido analizando, y la finalidad no es que se facture o no se facture la iglesia, no es eso, sino la finalidad es controlarlos doctrinalmente, sobre todo doctrinalmente, ¿no? Y esto es muy importante. Les lanzo el dato. Esta norma que se quiere aprobar, la ley de legitimación de ganancias ilícitas, ha sido impuesto por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, GAFILAT, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero. ¿A qué quiero llegar? ¿Quiénes están asociados a GAFILAT? Están asociados Bolivia, también está Argentina. Es cuestión de tiempo que llegue esta norma a Argentina. Están igual otros países, en un caso son 7 países, pero está Bolivia, está Argentina. Entonces, es la imposición supraestatal de que se apruebe estas normas. La finalidad es poner de rodillas a la Iglesia Evangélica Boliviana y Latinoamericana. ¿Cómo es la sigla, Nelson? ¿GAFILAC? ¿No? Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Unidad de Información y Análisis Financiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Filosóficamente, para entender esta norma, hay una parte que se estudia, es la filosofía del derecho. Con esto quiero de repente un minuto más tomarme un tiempo. ¿Qué es lo que yo pienso desde el punto de vista filosófico jurídico? Se está imponiendo lo que decía Michel Foucault en 1978. Se está manejando conceptos como biopoder y biopolítica. ¿Qué es la biopolítica, queridos hermanos que me están escuchando? La biopolítica es ejercer poder, no sobre territorios, sino sobre los individuos y poblaciones. Lo que quiere hacer esta norma, en el fondo, es lo que decía Michel Foucault, ejercer poder, no sobre territorios, sino sobre la vida de los individuos y poblaciones. El control financiero que se quiere hacer, no solamente a la iglesia, sino a la mayoría de las personas, el 90% de las personas, es controlar la vida de los individuos. Y eso es justamente lo que habla Apocalipsis 13:18, que el anticristo va a tener poder sobre lo que el hombre piensa, sobre lo que hace, aún sobre para comprar a ir al mercado, va a ser controlado por el anticristo. Eso lo dice en Apocalipsis 13:18. Entonces, la palabra del Señor nos advertía que íbamos a pasar a sociedades de hipercontrol. Y esto es lo que está pasando ya con normas jurídicas analizadas. Muy bien. Néstor, la pregunta para vos es, ¿qué hacemos nosotros los cristianos frente a este embate por parte de los gobiernos, por parte de los gobiernos de turno hacia la iglesia cristiana?
¿qué hacemos? Bueno, fundamentalmente pienso en Argentina, ¿no? Tenemos que reencontrarnos con la identidad de la iglesia, que no es un edificio literal, es un edificio espiritual. Ese edificio espiritual no puede ser afectado políticamente en tanto y cuanto la iglesia lo comprenda así y lo potencia así. Nosotros somos atacados en la parte edilicia, en la parte administrativa, en la parte de los requerimientos de los distintos estamentos del gobierno, sea la parte impositiva o lo que fuera. En eso están creciendo, en eso se está desarrollando planes para disciplinar, o sea, para generar, como decía Nelson, una obediencia servil a la política. Entonces yo diría que tenemos que tener mucho cuidado de los representantes evangélicos que se sientan con el gobierno, porque estos son los que le están dando información y también son los que están ayudando a la política a someter a la religión en estas estrategias políticas, ¿no es cierto? Acá pasa mucho en Argentina, que hay mucho contacto de líderes con la política, y yo tengo mis sospechas sobre la fidelidad de ellos a la iglesia. Yo creo que son más fieles a la política. Entonces, yo creo que estamos entrando en una época donde más que nunca tenemos que estar aferrados a la palabra, donde tenemos que estar preparados para situaciones donde por ahí acá perdamos este edificio, perdamos algunas cosas. Lo que no podemos perder es la identidad que nos dio Dios. Y a veces estamos descuidando la prédica sobre estas cuestiones. Por otro lado, también pienso en segundo lugar que la iglesia no pertenece a ningún partido político, no debe estar en ningún asunto de sectores políticos. La iglesia sí tiene que tener una palabra que puede ser de condena al pecado en la política, en los gobiernos, o en lo que sea, pero no debe partidizarse, porque cuando pisamos ese palito, por ejemplo, esa trampa que pasó al gobierno de ustedes anterior, cuando decían que la Biblia entra al palacio, parecía que había llegado la teocracia a Bolivia, y con eso lo único que hicieron es colocar a los evangélicos en un estado de sospecha. Y ese no es el rol de la iglesia, de establecer un gobierno terrenal. La iglesia tiene una esperanza espiritual, eternal. Por supuesto que los hermanos, en su condición ciudadana, tienen la responsabilidad de cuidar su país, cuidar su barrio, su casa, si es posible representar al pueblo como congresista o lo que sea, pero no es el rol de la iglesia. Entonces, eso me preocupa acá, ¿no es cierto? Que algunos evangélicos tienen un comportamiento partidario y que termina acusada a la iglesia, o sea, la iglesia termina sindicada como que está de parte de A o de parte de B. Entonces, si mientras gana el que absolutamente cuenta con la simpatía de la iglesia respira, pero después pierde y vienen a la carga sobre la iglesia porque ya la han partidizado. Y eso me parece que no le corresponde a la iglesia. Yo no creo que la política sea pecado, creo que la política es lícita, la Biblia no la condena y creo que cualquier hermano lo puede realizar, pero creo que la iglesia como institución espiritual no pertenece a ningún partido ni se puede vender a ningún partido. Eso no quiere decir que no censuren su prédica, las prácticas pecaminosas. ¿Qué les parece ese pensamiento? Estoy de acuerdo en esto, salvo que
Néstor, ahora nosotros estamos en la necesidad de tener una respuesta. Entonces, ¿qué es lo que ha habido en este tiempo frente a la... Eso está en diputados todavía, creo, no sé si Nelson me corrige, pero esa ley que está siendo conversada, que todavía no es, por supuesto, no ha sido aprobada, no ha sido promulgada, y que ha entrado en un stand-by, como se dice, en pausa, va a dejar de ser considerada, o ya dejó de ser considerada momentáneamente, debido a las distintas manifestaciones, protestas que han habido de diferentes sectores, pero incluyendo la iglesia. Yo creo que ya ha habido una respuesta por parte de la iglesia, no de la mejor manera, no con la representación adecuada, en fin, pero hubo una manifestación y los medios hicieron eco de eso. Se habló de que los cristianos estaban en total desacuerdo porque se sentían afectados por esa ley. Para mí eso fue una especie de autogol, porque si es que se dijo eso, da la impresión de que nosotros tenemos cosas que esconder y que tenemos miedo realizados. Esa era más o menos la forma como se lo presentó en los medios. Pero por otro lado, sí, decime. Pero cuando vos decís que hubo una charla con el poder y que la iglesia no fue bien representada, ¿a qué te refieres? O sea, no vos cuestionaste la representación. Que hubo una charla. No hubo una charla con el poder, sino con los medios. ¿No? Una persona que se arrogó la representación de los cristianos evangélicos hizo declaraciones a los medios y le dieron cobertura, y de esa manera se ha presentado. Pero además de eso, ha habido también un manifiesto por parte de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia, la ANDEP, donde se rechaza claramente la ley, porque se dice que afecta no solamente a ciertos estratos económicos acá en Bolivia, sino también inclusive a la iglesia. Yo no entiendo exactamente de qué manera, pero a lo que me refiero es que ya ha habido una respuesta por parte de una organización oficialmente reconocida como es la ANDEP. Entonces ya han habido respuestas, ya han habido manifestaciones. La iglesia está participando en política, está reaccionando de alguna manera ante esas movidas políticas. Pero lo que me preocupa es que la mayoría de los líderes cristianos, de los pastores o de los ciudadanos cristianos no tengan una idea clara de esto, de cómo afecta, si nosotros deberíamos sentirnos aludidos o afectados por esta ley, y sobre qué pasos deberíamos más de manifestar que no estamos de acuerdo. Eso es todo lo que podemos hacer, Nelson. Claro, primeramente entender que lamentablemente sí es verdad, hay muchas personas que se están arrogando, si quieren dárselo así, la representación de la iglesia. Perdón, ahí es muy importante entender porque pasó en Argentina. Esas personas que aparecen representándonos y que los medios le dan cobertura, es que el mismo poder genera y construye esa situación y crea y legitima un personaje falso para generar el control de la iglesia, porque a nosotros nos ha pasado así, que aparecen de golpe gente que no nos representa, pero de golpe los medios le dan la cobertura, el gobierno los hace sentar con ellos y ya está. ¿Me entendés? Claro, es verdad, es lo mismo que ha pasado en Argentina, está pasando en Bolivia. Personas que ni son pastores dicen que representan a la iglesia. Entonces, esto es muy, muy importante entender. El problema, aquí lo que se quiere hacer ver en Bolivia y a nivel internacional es que
el problema es la iglesia. Eso es lo que se quiere hacer ver a nivel internacional. El problema es la iglesia, el problema son los pastores, eso quieren hacer ver. ¿Para qué? Para controlar a la iglesia, como dice el pastor Néstor Mercado. Es por eso que es muy importante denunciar que lamentablemente están en este juego, en este caos que hay en Bolivia, donde ya no hay una libertad, ya no hay una seguridad jurídica, en ningún sentido, ni siquiera hay una independencia de poderes, en ningún sentido. Pero esto no por el gobierno de turno, no, es una imposición del nuevo orden mundial. Eso hay que entenderlo. Entonces, en este caos siempre hay pillos que quieren ganar protagonismo politiquero. Porque cuando yo uso esta palabra politiquero, es una práctica que se aprende pues en la picardía de la vida cotidiana. Sin embargo, la política es una ciencia, es una organización de una sociedad más justa, que la finalidad la finalidad de la ciencia política es que la sociedad sea más armoniosa, más justa y en todo sentido que se practique principios de justicia y en todo sentido. Pero los politiqueros están aprovechando en este tiempo en Bolivia como pasa en Argentina. Ahí, Pedro, Julio, es bueno porque la gente que está escuchando el programa, cuando nosotros hablamos de globalización o globalismo, tiene que saber que lo que se está construyendo es una nueva forma de gobierno, pero nada más que la intención es de suprimir los estados nacionales, la soberanía de los estados, de Bolivia, de Argentina, porque esas cosas generan un tropiezo contra ese proyecto global. Ese proyecto global que al principio se pensaba que iba a ser simplemente usado para el intercambio económico en las negociaciones, ha terminado siendo un poder político de dominio mundial. Y la iglesia y la familia y la cultura boliviana, la historia y la idiosincrasia de los pueblos son escollos que tienen que ser superados dentro de esta planificación. Son todos tropiezos para el gobierno mundial. El gobierno mundial necesita que desaparezcan las identidades o las cosas que generan identidad, que generan valor, que generan principios. Es por eso, cuando hablamos de globalismo, globalización, estamos hablando de una nueva forma de imperialismo que se está levantando, más sutil, que ataca culturalmente, porque siempre ha habido imperialismo, el imperio romano, el otro, siempre ha habido un afán de dominar y de controlar el mundo. Bueno, esta vez viene no a los tiros, sino que viene a suprimir las identidades, ¿cierto? Y la cultura de los pueblos. Nos quedamos en silencio y no se escucha nada. Yo no te escucho. ¿Me escuchas, Néstor? Ahora sí. Pastor Julio. ¿Ahora me escuchan? Sí. Excelente. Ok. Bueno, le decía yo sobre el anterior comentario que hiciste sobre la biopolítica, el control biopolítico. Es una frase nueva, pero que es bastante descriptiva. Describe muy bien lo que se persigue en el fondo, lo que el poder está intentando lograr. Cuando hablamos del poder supragubernamental, supraestado, como lo decía bien Nelson. Hay un gran poder que se está gestando, que en la Biblia se llama el misterio de la iniquidad. Este misterio de la iniquidad se está gestando ya desde los tiempos del apóstol Pablo. Se escuchaban, se veían intentos, pero en este tiempo ya se está
proclamando como no se escucha bien, ¿eh? No se escucha bien, Pastor Julio. Todo entrecortado. Bueno, Pastor Néstor, ¿podría un poquito dilucidar qué está pasando en Argentina? En este sentido, ¿cómo está siendo atacada la iglesia en Argentina o cómo está la situación, Pastor Néstor? Bueno, evidentemente yo creo que retornando a lo que estaba hablando Julio, lo que estabas hablando vos, del globalismo y del biocontrol, Argentina está también dentro del proyecto. Además que cada país tiene una conformación cultural distinta, por lo cual el mismo proyecto cobra distintos aspectos. El proceso es único, es mundial, pero no es lo mismo la resistencia que puede dar Bolivia o China o la India o Argentina. Culturalmente, históricamente somos distintos, algunos preservan todavía más raíces, más identidad. Yo veo acá en Argentina, por ejemplo, la destrucción total de la familia, y ese es un punto importante, porque no tenemos que pensar en la familia solamente en términos religiosos, sino que tenemos que pensar en la familia en términos políticos, económicos, sociológicos, porque yo he visto congresos no religiosos que analizaron la hecatombe de la familia en Europa y como vieron que si no se vuelve a la familia desaparecen países europeos, porque lo que se está dando es primero una carencia de gente, de crecimiento demográfico, pero también un cambio en la conducta de la gente. Se pierde esa escuela de valores, de ciudadanía, de convivencia que es la familia. Entonces ese es un objetivo político. También la iglesia es un objetivo político. Y acá en Argentina, por eso cuando Julio nombró hace un ratito a una organización, ANDEP, algo así, es ANDEP, ¿no? Nelson. Sí. ¿Vos? ¿Cómo se llama esa organización de Bolivia, evangélica? Aquí en Bolivia, que representa a las iglesias. Sí. Bueno, hay muchas. No, pero Julio nombró una, ANDEP, algo así. Evangélicas Unidas, no, bueno, pero hay que tener cuidado, por lo que yo veo con la experiencia argentina, con esas organizaciones, porque de alguna manera las iglesias están depositando en este grupo, que al final es muy minúsculo, y hace una suerte de burócratas de la religión, y viene a depositar sobre ellos la voz de la iglesia, y ojo con eso, ojo con esa gente. Y Pastor Néstor, tengo una duda. Generalmente estas personas que se arrogan la representación de la iglesia argentina, ¿es del movimiento apostólico? Porque aquí pasa algo así. Hay muchos, principalmente los que se llaman apóstoles, esta nueva camada de superhéroes de la fe, eso sí tiene mucha relación con la política, y yo les desconfío. No desconfío porque la iglesia es muy grande en Argentina. Si hablamos en términos políticos, numéricamente, debería tener mucho poder, pero estos grupos que en Bolivia tienen otro nombre, que la iglesia le ha delegado la representatividad delante del gobierno, la iglesia no, pero miren, la iglesia sí, no les confío. O sea, creo que son más peligrosos que los políticos. Entonces, bueno, la iglesia tiene que tener cuidado. Definitivamente. Ahora, ellos, sea como sea, tienen la representación legal ante el gobierno
y han sido delegados por las iglesias cristianas para enfrentar estas situaciones. Y ya hay una representación. Bueno, pero a mí me interesaba, yo les estaba diciendo esto cuando se me cortó, la frase que decía Nelson sobre control biopolítico, que es una frase relativamente nueva y que nos habla del control que intentará o que logrará probablemente el anticristo para controlar el mundo entero. Entonces eso ya está viniendo, ya está en ciernes, eso se nota. Ahora yo decía, en un análisis netamente bíblico, ¿cómo orientamos nosotros al cristiano común y corriente, al cristiano de la calle, al cristiano de a pie? ¿Qué actitudes debería tener frente a estos hechos? Porque algunos se asustan, otros son totalmente indiferentes, otros cuando escuchan eso dicen, yo no me meto en política, pero no se da cuenta que le va a afectar directamente como persona. Entonces, ¿cuál es nuestra orientación? Eso es lo que estaba intentando decir cuando se me cortó. Y me gustaría que en esta segunda y última parte del programa, nos enfoquemos en orientar. Orientemos al cristiano común y corriente. ¿Qué actitud debería tener? Vamos a ver, ¿quién quiere empezar? Néstor. Bueno, yo, como yo me he metido en esta lucha, ¿no? Yo soy el vocero de Metas en Argentina y soy pastor hace 40 años, o sea que yo estoy metido en el mismo. Yo he evitado, por ejemplo, ser candidato hasta ahora, pero sin embargo estoy activando, o sea, estoy esclareciendo, estoy denunciando en todo medio que sea posible todas estas cosas, estoy sembrando conciencia, estoy tratando de que los hermanos y la gente común despierten, eso por un lado. Por otro lado, estoy predicando el Evangelio más que nunca, porque como vos dijiste antes, se ve que se viene desarrollando el proyecto del anticristo. Yo creo en el rapto antes de la yo creo que la iglesia no pasa por la tribulación, pero sin embargo veo que se está gestionando rápidamente las condiciones políticas para que aparezca el anticristo. Entonces eso me dice a mí que yo tengo que predicar el Evangelio más que nunca para que la gente sea salva. Y en tercer lugar, como ciudadano, porque el evangélico, si bien es ciudadano celestial, también es ciudadano argentino o boliviano, como era San Pablo, y tiene que hacer valer los derechos que la ley nacional le da y votar sabiamente, cuidar los votos de su partido. Por ejemplo, acá hay elecciones ahora en un mes. Y si, por ejemplo, se mete Nelson Morales y es candidato que defiende la libertad religiosa, como él no tiene un aparato político porque es nuevo, es como dicen ahora, un outsider, uno que sale de afuera, no tiene en los barrios estructuras que le cuiden el voto. Y cuando se vota en las escuelas, le tiran las boletas que pertenecen a Nelson Almazán, falsifican la cantidad de votos y todas estas cosas, y no se puede, se está enfrentando una maquinaria de las tinieblas. ¿Entiendes? Entonces, número uno, sembrar conciencia. Número dos, predicar más que nunca el Evangelio. Número tres, usar la ciudadanía boliviana o argentina con madurez, elegir bien, defender los valores de cada uno en su país y de su fe. Eso es lo que pienso. ¿Cómo orienta Nelson al cristiano común y corriente que nos escucha y que ante estos embates políticos en contra de la iglesia muchas veces ni sabe, ni se entera o no sabe qué hacer? Bueno, hay un versículo que me encanta demasiado, es Apocalipsis 1:2, dice: bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Bienaventurados.
viene del griego makarios, que significa dichoso, que significa... Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho bien. Que significa dichoso. Dichosos los que saben la profecía, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar? Bueno, es un tiempo en que debemos saber lo que realmente es la profecía. Es un tiempo en que la iglesia debe saber el tiempo escatológico que estamos viviendo. Y estas cosas que están pasando no es para que el cristiano tenga miedo, sino es para que se prepare para el arrebatamiento, ¿no? Entonces, dice, cuando veas estas cosas que están pasando, ergueos porque su redención está cerca, dice. Eso dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto. Primeramente, entender que somos dichosos las personas que estamos entendiendo la profecía bíblica, lo que está pasando en este tiempo, y también como pastores enseñar este tiempo profético, porque la profecía da luz a la iglesia. ¿Y qué es lo que dice exactamente en Apocalipsis 3.3? En Apocalipsis 3.3, por ejemplo, nos dice, habla a las iglesias. ¿Qué es lo que se debe hacer? Guardar las cosas que en ella están escritas, dice en Apocalipsis 3.3. Es bien interesante de repente entrar en ese tema, no quiero alargarme más, pero la palabra del Señor nos dice que debemos guardar las cosas que están escritas en la palabra del Señor. Como decía el pastor Néstor, además es un tiempo de predicar el evangelio, el mensaje de arrepentimiento y de salvación. Bien, a todo esto que ustedes han dicho, yo agregaría algunas otras cosas. Totalmente de acuerdo en que es un tiempo cuando tenemos que interesarnos en las profecías, no solo en cuanto a las profecías apocalípticas, sino también en cuanto al consejo de Dios en general. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo y que cada cristiano se ubique en el tiempo que estamos viviendo y con sabiduría viva, con sabiduría trabaje, con sabiduría vea el futuro, que aplique la sabiduría a su vida, porque hay una oración muy interesante que enseña el rey David en el Salmo 90:12, donde dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Es decir, es un desafío. Por mi parte, yo desafío al cristiano a hacer esta oración todos los días para saber qué hacer frente a todos estos desafíos que se nos presentan casi a diario. Hay un desafío nuevo. Este tiempo de pandemia nos ha despertado a la realidad de que el tiempo está más cerca de lo que pensábamos. Y creo que tenemos que orar mucho esta oración de David. Enséñanos a contar los días, a darnos cuenta de los días que estamos viviendo, porque muchas veces nosotros nos ensimismamos. Ese es el peligro que yo veo. Nos aislamos en una especie de burbuja y hay cristianos que piensan, bueno, todo eso está profetizado, al fin y al cabo así va a suceder, pero así va a suceder para el cumplimiento de los propósitos de Dios. Pero Dios no nos ha quitado de ninguna manera la responsabilidad que tenemos de actuar en un mundo que está enfrentando estos desafíos nuevos. Tenemos que actuar, tenemos que ser protagonistas en este mundo difícil. En el Antiguo Testamento encontramos una frase muy bonita que dice que mientras los israelitas estaban fuera de su patria, fuera de su terruño, ellos tenían que procurar el bien de la nación en la que vivían. Y habían sido llevados allá como deportados, pero tenían que procurar el bien de la ciudad y de la nación donde vivían. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos también. Tenemos que, sin perder de vista nuestra esperanza, nuestro futuro, como decía Néstor, el arrebatamiento,
que es la esperanza del cristiano. Yo espero el arrebatamiento también. Cuando hablo de la segunda venida de Cristo, la entiendo así en dos partes. Primero el rapto, después viene hasta la tierra para establecer su reino. Eso va a suceder allá. Pero estamos aquí. Otra cosa que puedo orientar para el cristiano común y corriente, lo que dice el apóstol Juan, decía, santifíquese. El que es santo, santifíquese más todavía, para que cuando el Señor Jesucristo venga, pues nos encuentre en condiciones de no tener ninguna vergüenza de recibirlo, sino total confianza de recibirlo. Esto es lo que puedo decir. Pareciera que no tuviera ninguna relación una cosa con la otra, pero una manifestación de esta naturaleza, cuando un gobierno, en este caso es un gobierno de turno, está intentando afectar a la iglesia a través de la política, definitivamente tenemos que leer nosotros, tenemos que entender que hay un poder supranacional que está intentando controlar a la persona, no solo a los gobiernos, no solo a las sociedades, no solo a la iglesia como tal, sino a los individuos. Y tenemos que despertarnos ante esta realidad. El cristiano que está ahí en la calle, en el micro, tiene que saber que esto le va a afectar a él personalmente en algún momento. Así que informémonos sobre esto, pidamos a Dios sabiduría, seamos protagonistas en este tiempo. Ese es el aporte que yo puedo hacer a título de orientación a los cristianos. Ahora, yo quisiera una participación más de cada uno para orientar a los líderes. ¿Cómo deberían actuar los líderes? Porque bajo nuestro liderazgo hay cientos de personas. Incluso yo sé que aunque no me conocen, hay personas que escuchan este programa y dicen, lo dijeron en el programa, Línea Abierta, o lo dijo fulano de tal. Entonces estamos orientando la opinión de muchas personas, el pensamiento de muchas personas. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos, y eso es lo que intentamos hacer. Pero ¿qué consejos le damos a los líderes, ya sean pastores, ya sean líderes juveniles, ya sean líderes femeniles, etcétera? ¿Cómo lo ves, Néstor? Tu micrófono está cerrado, Néstor. El domingo prediqué sobre Hebreos 13, 7, 17 y 24. En este caso aparece la palabra pastor. Y en el original, en el griego, que fue escrito en el Nuevo Testamento, ahí no, la palabra pastor es conductores o dirigentes. Y todo el libro de Hebreos está explicando a un grupo de judíos que se habían acercado al cristianismo, la historia de la fe, los precios que se tuvieron que pagar y tal. Es así que cuando llega al capítulo 11 muestra que algunos fueron aserrados, fueron quemados, ahogados, no todos, ¿no? Pero que siempre en el proceso de historia de la fe hubieron conflictos. Y los pastores como dirigentes, como conductores de la iglesia en el proceso de los tiempos y en el proceso de la fe, tienen que saber transmitir a la iglesia la interpretación de los tiempos a la luz de la palabra de Dios. Porque de lo que es lo micro cósmico, que es la vida de la persona, los barrios, la familia, pero también de lo macro, que la gente tiene que entender que el púlpito analiza y entiende no solo la problemática del individuo y la familia que está el domingo acá, sino lo que está pasando en el mundo y que la palabra de Dios lo dice. Es decir, los líderes tenemos la obligación de traerle la lectura y la comprensión. Por eso, como decía vos antes, Julio, tenemos que salir de dentro del termo en el que estamos metidos, ¿cierto? Dentro de esa prisión
que a veces es la religión. Como dice Hebreos 13, tenemos que salir fuera del campamento, tenemos que salir a mirar la problemática y procesarla bíblicamente y transmitirla a los hermanos para que la fe tenga un contacto concreto con la realidad. Nada más que eso. Adelante, Nelson, con tu última participación. Sí, escuchan, ¿no, pastores? Sí, sí. Adelante, adelante. Bien. Apocalipsis 3:3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es una exhortación que le hace nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis, ¿no? Bueno, esto es un poquito complejo de hablar porque Apocalipsis del 1 al 4 habla a la iglesia, Apocalipsis 5 va a hablar a Apocalipsis 5 habla de la alabanza en el cielo y Apocalipsis 6 al 18 de la gran tribulación. Pero si queremos saber qué es lo que nos dice la palabra del Señor, no es necesario ir a alguien que revele, porque en este tiempo hay muchas personas que reciben revelaciones, ¿no? Pero no es así. Más bien tenemos que ir a las Escrituras. Y las Escrituras nos dice qué es lo que debe hacer la iglesia en este tiempo. Y porque la revelación está en la palabra del Señor. Es por eso que voy a Apocalipsis 3:3 y le dice a la iglesia, le dice en este tiempo nuestro Señor Jesucristo: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Líderes, acuérdense de lo que han recibido y oído y guárdenlo y arrepiéntense, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón en la noche. Creo que esto es muy claro, queridos pastores, hermanos que nos están escuchando. Es un tiempo de guardar lo que hemos recibido y oído. Bien, muy bien. ¿Decías algo, Néstor? No, nada más. Bien. Bueno, el tiempo prácticamente se nos ha ido. Quiero hacer una invitación a contactarse con nosotros para consultas, preguntas. Les voy a dar el número de teléfono del programa 621-86-120 acá en Santa Cruz, Bolivia. Y con toda seguridad Néstor tiene personas que lo escuchan en la Argentina. Y aunque no está Horacio Luis, sí hay personas que nos escuchan también en México. El programa es prácticamente internacional, especialmente el miércoles. Y lo que hacemos es orientar. Ojalá que usted tome, como dice el apóstol Pablo, analice todo, escudriñe todo y retenga lo bueno. No menosprecie cualquier tema solo porque no lo conoce o porque no lo ha escuchado, no lo ha estudiado. Simplemente aprendamos a escudriñarlo todo y a retener lo bueno. Ese es mi consejo. Los temas que tratamos en este programa definitivamente son conflictivos. Nos animamos a hablar de esto no porque seamos expertos en el tema, sino porque investigamos lo necesario y porque creemos que es pertinente hablar de este tema, por cuanto se ven ya los efectos, empiezan a afectar a los cristianos, a los pastores. Cuando leí en la prensa lo que decía un diputado acá, Nelson lo habrá escuchado, que decía, y atención pastores, porque ellos también van a ser investigados. Por primera vez me sentí aludido a un tema así, ¿no? Totalmente político. Y luego analizándolo, pues, ¿qué hay que temer? Absolutamente nada, no hay nada de qué temer. Y sé que los diputados y los políticos en general, pues, hablan porque ese es su trabajo, ¿verdad? Pero de ahí a tener temor, ninguno, absolutamente nada. Y yo creo que eso debería primar en el corazón del cristiano. Cero temor, total confianza, pero ser protagonistas en un mundo difícil que nos ha tocado vivir.
Bien, el tiempo se nos fue. Muchas gracias, Nelson y Néstor, por haber estado en el programa. Será hasta la próxima. Bendiciones, Pastor Julio. Bendiciones. Esto fue Línea Abierta con el pastor Julio Acosta. Gracias por sintonizar Radio Melodía 102.1.